Algunos momentos, según se dice, no solo permanecen contigo, sino que te extrañan. Evita ser agresivo, mantén la calma. Tan callado que se puede gritar todos los días, como un espectro inamovible. ¿Qué hay para mí? Todo comenzó con una llamada telefónica que debí haber pasado por alto. Una voz que le resultaba familiar. Un individuo en quien no podía depositar su confianza. Han transcurrido 2 años desde ese momento. Han pasado 2 años desde que tomé una decisión que hasta el día de hoy no logro comprender del todo. Quizá esa sea la parte más dolorosa. Ni siquiera anhela regresar esa parte de mi ser. Una mujer casada. Se trataba de una mujer que tenía hijos. Mi marido fue el amor de mi vida. Siento que mis sentimientos hacia él siguen siendo fuertes. Sin embargo, en ese instante, el sentimiento amoroso ya no parecía ser amor. Era como si estuviera atrapado en una secuencia repetitiva. Igual que un paquete de ropa limpia, una cena fría servida en el plato, un beso en la frente evitando mi mirada directa. ¿Conoces esa sensación? Estar en la misma habitación con alguien puede sentirse como habitar en mundos distintos. A pesar de su presencia, experimenté una sensación de extrañeza. Qué misterioso es este individuo. Como si hubiera desaparecido sin que nadie se diera cuenta hasta que el baño se desbordara o los niños preguntaran por sus uniformes. Esa es la realidad de estar solo. El silencio no siempre está presente. En ocasiones se presenta con sonidos. Voces infantiles alzadas en alboroto. Los platos se rompen. El televisor emite un brillo intenso. De cierta forma, aún percibes que estás en medio de un vacío. En ese preciso momento, él hizo su entrada. Ethan, mi esposo y compañero inseparable. La sombra, su fiel protector, el complemento perfecto para cada momento en el que no estuve presente. Siempre se encontraba presente, aunque nunca tan próximo. Hasta que llegó el momento. ¿Acaso no resulta entretenido? Cuando la persona que debes mantener a distancia es la que mejor te comprende. No era algo que se esperara. No era lo esperado. No estaba previsto con antelación. No solíamos ocultarnos ni intercambiar comunicaciones confidenciales. En la cintura, no hay ningún lápiz de color rojo. No hay rastro de fragancia al salir. La situación fue aún más riesgosa que eso. La atención fue excelente. Fue motivo de risas. La forma en que pronunció mi nombre cuando nadie más lo hizo fue significativa. La forma en que me observó y percibió no fue como mi pareja o madre, sino como una mujer. Tal vez esa era la razón por la que sentía hambre. Abstenerse de actividades sexuales. Sin riesgos. Simplemente. Ser observado. Permanecer en la memoria. Volver a ser la prioridad de alguien. Al inicio, nunca nos dimos un beso. No nos rozamos. No es necesario que hagas contacto para que los objetos se incendien. Algunas bombas comienzan con una mirada. Incluso sin la presencia física, algunas deslealtades se hacen evidentes. Me gustaría poder compartir contigo esta narración que trata sobre la seducción. Sin embargo, no es así. Trata acerca de la unión. Me gustaría. Dolor intenso. La sorprendente realidad es que en ocasiones el corazón se desvanece no por elección propia, sino al agotarse de ser ignorado. No he dicho falsedades a alguien desconocido. No he cometido errores por culpa de un perro. Guardé en secreto la amistad que tenía con el mejor amigo de mi esposo. Aún desconozco quién ha sido más afectado por mi presencia, si mi esposo o yo. Si alguna vez te has visto en la encrucijada entre la verdad y la realidad, si alguna vez has anhelado algo indescriptible, es mejor que apartes la mirada en este momento. Hazte seguidor de Heartfelt Tales Unfold, ya que en este lugar no solo compartimos relatos. Exploramos la compleja realidad del alma humana. Fracturando una línea por vez. Llevamos 8 años de matrimonio. De longitud adecuada para que las imágenes de la pequeña casa se desvanezcan, convirtiendo los aniversarios en meros recuerdos en lugar de celebraciones. He sido madre de 2 niños. Un lugar de residencia. Una existencia que la mayoría de las personas consideraría como segura. Seguramente desde afuera lucía impecable. Sin embargo,
En su interior percibía que algo no estaba funcionando correctamente. David, mi marido, siempre lograba sacarme una sonrisa. Mientras preparábamos la comida, acariciaba mi mano. Estaba prestando atención a lo que decía. En aquel entonces solía laborar hasta tarde, realizar frecuentes viajes, comer con una mano ocupada en su celular mientras apenas tocaba la comida en su plato con la otra. Su actitud no era cruel, más bien distante, como si su brillo interior se desvaneciera poco a poco sin que se percatara hasta que estuvo a punto de extinguirse por completo. No cuestionaba su destino. Dejé de aguardar su llegada. Dejé de comunicarme, ya que no veía sentido en expresarme si nadie prestaba atención de verdad. Acostumbra a regalarme una sonrisa. Estuve pendiente de los niños. Causé daños en la lavandería. Decidí acostarme temprano para evitar la incomodidad de compartir espacio con alguien que apenas me dirigía la mirada. Cada noche me acostaba frente a la pared, como si quisiera esfumarme. Después apareció Ethan, el inseparable compañero de David desde la época escolar. Poseedor de un encanto especial. Tiene un sonido que resulta atractivo para las personas. Sigo sin compañía. Todavía disponible. Notaba su vitalidad, como si nuestra conexión no siguiera el patrón habitual al que estábamos acostumbrados. Era común que lo arrestara con frecuencia. En ocasiones, es necesario prescindir del uso de utensilios. En ocasiones, se requiere asistencia con el estacionamiento. En ocasiones simplemente para saludar a los pequeños. Al principio, todo parecía tranquilo, acogedor, sin ninguna señal de peligro. Sin prisa, empecé a darme cuenta de que sus ojos se detenían más de lo habitual mientras conversaba. Recordaba información que ni siquiera recordaba haber mencionado. Me gustaría saber cuál es la forma en la que suelo disfrutar de mi infusión. La canción que solía poner mientras fregaba los platos. Mostraba una delicadeza notable. Tan delicado para ser llamado, pero tan potente para ser pasado por alto. Experimenté una emoción que llevaba años sin experimentar. La existencia. Diviértete con mis chistes. Quería saber cómo había transcurrido mi día. Escuchaba atentamente cómo era relevante. De la misma manera que tenía relevancia. No me percaté del miedo que sentía por destacar hasta que empecé a anhelar a Ethan. Esa situación me generó un miedo tremendo. Después de experimentar la sensación de ser reconocido nuevamente, resulta complicado volver a sentirse ignorado. En la mañana del martes, David partió. Despidió a los niños con un beso, me regaló una sonrisa ausente y mencionó que regresaría el próximo fin de semana. Serían 5 días. Tan solo restan 5 días. Ya estaba acostumbrado a esos viajes, recogiendo su bolso en silencio, observando cómo él salía por la puerta sin preocuparse por su bienestar. Se refiere a sus responsabilidades laborales. Los denominé dispositivos de respiración. Durante las primeras 48 horas, todo era tranquilo y rutinario. Ir y venir de la escuela, comidas rehidratadas y cuentos de cama leídos entre sueños. Esa noche de martes, Ethan se levantó, aunque no tenía expectativas distintas. Comunicó que estaba devolviendo un reloj que David había olvidado allí. Abrí la puerta para recibirlo, aún en pantuflas, con el cabello recogido y la máscara que se había roto la noche anterior. Mostró una sonrisa que reflejaba mi resplandor. Los pequeños ya se encontraban acostados. La vivienda se encontraba en penumbra, ese tipo de silencio que provoca una sensación de soledad. Permaneció en la cocina indicando que todavía no había tomado alimentos. Le propuse unas porciones de lasaña sobrante. Joko se encontraba rescatando su vida paso a paso. Cada uno de nosotros tomó una copa de vino. No fue por haberlo planeado, sino porque le resultó más sencillo que solicitarle que se marchara. Nos acomodamos en la cama. A pesar de que la televisión estaba encendida, ninguno de nosotros la estaba mirando. Cuando me vio, me observó detenidamente y comentó que ese vestido te favorece, resalta tus ojos. No era un atuendo sofisticado, sino más bien una prenda cómoda que disfrutaba llevar en mi hogar. Sin previo aviso, me invadió una sensación de vulnerabilidad, ansiedad y desilusión. Se carcajeaba, con risa interminable y estruendosa. Pienso que trataba de aliviar la atmósfera,
pero no percibí la tensión hasta ese instante. La habitación finalmente quedó en silencio. No dirigió la vista hacia el exterior. Buscaba mis ojos como si aguardara autorización, sin siquiera ser consciente de que podía otorgarla. Después de eso, expresó esas palabras. Exactamente. Realmente mereces algo mejor de lo que posees en este momento. Mi corazón se escapó. Experimentaba dificultades para respirar adecuadamente. Intenté comunicarme verbalmente, pero no pude expresar nada. Las palabras no eran las que importaban. La forma en que lo expresó dio la impresión de que tenía un significado especial. Como si tuviera toda la información. Detestaba la agradable sensación que experimentaba al escucharlo. Observé mi exterior. Me acerqué a mi vaso como si pudiera esconderme debajo de él. Mis manos estaban en movimiento. No llegó a tocarme. No consigo ponerme de pie. Sin embargo, algo sucedió entre nosotros. Muy pesado. Una sorpresa inesperada. Imborrable en la memoria. En ese instante. Su fortaleza era limitada. No emitió ningún grito. Sin embargo, significó una transformación. Un inicio que me tomó por sorpresa. Debería haber dado fin a esa copa de vino. Sin embargo, durante esa noche modifiqué por completo el texto. Esa noche no pude descansar adecuadamente. Permanecí acostado en mi lecho observando el firmamento. Recorriendo cada palabra, cada gesto, cada instante de quietud compartido. Insistía en que no tenía importancia. Dame un instante, por favor. Únicamente la presencia del vino y la sensación de estar solo. Dos individuos solitarios compartiendo un mismo entorno. ¿Realmente? No podía sacar de mi mente la forma en que me observó. Como si me importase en lo más mínimo. Como si estuviera viéndome a mí mismo. Como si me plantearan una cuestión a la que no me atrevía a contestar. A la mañana siguiente, recibimos una llamada de David. Como de costumbre, su voz se escuchó al otro lado del teléfono. Fatigada, con muchas responsabilidades y con la mente en otro lado. Le cuestionó acerca de los pequeños. Comentó que la reunión se extendió por mucho tiempo. Se comprometió a volver a comunicarse al día siguiente. No se interesó por su estado. No le hice la oferta. Después de que me llamaron, me encontraba en la cocina. Con el teléfono todavía agarrado en mi mano, sentía como latía mi corazón en mi garganta. Experimenté una mezcla de emociones, tonta, responsable, ilusionada y desorientada. Como si llevara consigo una confidencia no deseada, pero incapaz de soltarla. Sigue insistiendo en que no pasó nada. Simplemente fue un breve intercambio de miradas. Solamente términos. Sin embargo, experimenté una sensación cálida en mi pecho que permanecía. ¿Cuál fue la parte más desfavorable de la situación? No deseaba que se marchara. Comencé a visualizar cosas en mi memoria. Recuerdos fugaces que había pasado por alto. La manera en que Ethan solía ubicarse demasiado cerca. La manera en que sus ojos se mantenían abiertos un instante adicional al tiempo previsto. Siempre hallaba una excusa para rozar mi brazo cuando se reía. Y como nunca regresé. ¿Estaba realmente ciego o simplemente estaba fingiendo? Esa tarde, llegó para entregar un paquete que David había olvidado en ese sitio. Al abrir la puerta, llevaba el cabello suelto y un discreto maquillaje. Lo justo para experimentar algo distinto. Me dije a mí mismo que lo hacía por mi propio bien. Sin embargo, tenía conocimiento de ello. Me di cuenta de que me observaba una vez más. Esa misma forma de observar. En esta ocasión, decidí no dirigir mi mirada hacia el exterior. Sentí aversión hacia mí mismo por esa razón. A pesar de eso, aguardé su próxima visita. Me convencí de que me encontraba en soledad. No estaba cometiendo ningún error. La atención no equivale a la traición. Sin embargo, me pareció una deslealtad hacia David, mis hijos y hacia mi propia persona. Incluso en ausencia de Ethan, experimenté un vacío interior. Su presencia me hizo sentir lleno de energía. Comencé a mejorar mi forma de vestir. Necesito mejorar mi aspecto. Me recordé a mí mismo la importancia de la autodisciplina.
acerca de recuperar la confianza en mi apariencia física. Sin embargo, no fue así. Esa acción fue en su beneficio. Cada vez que lo sorprendí mirándome, esa chispa de culpa y emoción recorría mi interior. Tenía intención de detenerme. Buscaba que careciera de cualquier significado. Sin embargo, no tuvo importancia. Se llevó a cabo una validación. Todo estaba tranquilo. En su mente, permanecía la responsabilidad de ser esposa y madre. Ella seguía siendo una mujer. Esa situación me generó temor. Anteriormente creía que la traición consistía en una única acción. Espera un instante. Tomar una determinación. Sin embargo, en ese momento dudaba de su certeza. Ya que no le había hecho contacto. No había dado un beso a ese hombre. No había traspasado ese límite. Sin embargo, en mi cabeza ya había. ¿Se trató de un acto de deslealtad? ¿O es que acababa de despertar? Comenzó de forma diminuta, al igual que las situaciones más riesgosas. Ethan comenzó a detenerse con mayor frecuencia. Expresó su deseo de colaborar durante la ausencia de David, reparar la lámpara averiada en el garaje, mantener el jardín en orden y transportar objetos pesados del automóvil. Hubiera tenido la opción de negarse. Sin embargo, no lo realicé. Siempre que le extendía la invitación, le permitía ingresar. Cada vez que atravesó esa puerta, la atmósfera se transformó. De ninguna forma impresionante. De una forma tan sutil que pasó desapercibida para los demás. Sin embargo, lo realicé. Fue mi propio cuerpo el que lo logró. Comenzó a hallar motivos para hacer contacto físico conmigo. Mientras caminaba por la cocina, sentí una mano apoyada en mi espalda. Mientras me entregaba un plato, sentí sus dedos rozando los míos. Me rodeaba con sus brazos como si fuera lo más común del planeta. Ingenuo. Siempre manteniendo su inocencia. Siempre lo necesario para que me surjan dudas. Comencé a distraerme en la entrada al marcharse. Observando cómo se dirige hacia su vehículo. Consultando sobre su posible regreso. Después, en una noche, la electricidad se cortó. La tormenta llegó de repente y con gran intensidad. Las ventanas fueron destrozadas por la tormenta. 2 veces se iluminaron las luces. Después, todo quedó sumido en la oscuridad. Acudí a rellenar los faroles. Los pequeños ya se encontraban en brazos de Morfeo. Ethan había llegado con antelación para entregar un objeto a David, pero la intensa lluvia me obligó a pedirle que aguardara. Tomamos asiento en la habitación, rodeados de una brillante luminosidad mientras las sombras danzaban por las paredes. El vino se encontraba ya descorchado. No tengo presente si estaba completándolo. Sin embargo, de cierta forma nuestras lámparas estaban completas. Permanecimos en calma, sin decir una palabra. No seas tonto. Únicamente. Muy pesado. Lleno de energía. Una vez más, sus ojos estaban fijos en mí. No tenía intención de no darme cuenta. Se aproximó poco a poco, como si me estuviera brindando la posibilidad de impedir su avance. Así lo realicé. Pero en realidad, no. Tomé firmemente para asegurarnos de permanecer en nuestro lado de la línea. Sin embargo, no le indiqué que se marchara. No indagué sobre sus acciones. No le concedió el perdón. Mostró una sonrisa. Como si tuviera conocimiento de algo que previamente no había reconocido. Al día siguiente no pude quedarme quieto. La tostada se me ha quemado. Tomé a los niños. Permanecí debajo de la ducha durante 20 minutos intentando recuperar la sensación de bienestar. Sin embargo, el agua no logró limpiarla. Después, Ethan me envió un mensaje para ofrecer su ayuda y yo me quedé mirando la pantalla durante 10 minutos antes de contestar con un agradecimiento. Sería conveniente haberle indicado que no regresara. No lo realicé. En vez de eso, me convencí de que todo seguía en orden. Simplemente se trataba de una llamada cercana. Ambos éramos adultos que teníamos claro cuál era el límite. Sin embargo, el avance no se detuvo. Pasados unos días, mi hijo pronunció unas palabras que permanecerán grabadas en mi memoria para siempre. Mientras me preparaba el desayuno, no era consciente de la tormenta emocional que se gestaba en mi interior.
El tío Ethan se divierte mucho más cuando estás presente, mamá. Como si disfrutara genuinamente tu compañía. Se ríe con alegría. Lo introduje en mi boca. Sin embargo, durante la noche tuve un sueño con Ethan. Evita comportarte de manera llamativa. De ninguna manera de índole sexual. En la ensoñación, él se encontraba solo, sujetándome en la penumbra, sin pronunciar palabra, solo tranquilidad, solo su presencia. Al despertar, mis ojos se humedecieron al percatarme de que algo había sido alterado, aunque intentaba fingir que todo seguía igual. Una vez más, David se marchó. Un nuevo viaje improvisado. Otra despedida en el pasillo. Después de dar un beso en mi mejilla, mencionó que me llamaría desde el aeropuerto. No llevó a cabo la acción. Observé cómo su vehículo desapareció de la calle. Por un instante, me encontré solo en medio del silencio, no triste ni enojado, simplemente solo. Fue entonces cuando Ethan apareció esa noche. No dejes de venir. Es necesario que tengamos una conversación. Por favor, ¿podrías hacerme el favor? Tampoco me encuentro bien. He tenido la oportunidad de leerlo. La totalidad. Sin embargo, nunca he dado una respuesta. Consideré que al permanecer y cortar el lazo, quizás pudiera solucionar lo que había dañado. Sin embargo, el problema con eso es que no desaparece cuando la otra persona lo realiza. Permanece en el lugar. Estás sumido en un profundo aburrimiento. Y mantienes conversaciones contigo mismo frente al espejo. A excepción de... Decidí no volver a reflejarme en los espejos. La presencia de la mujer me resultaba insoportable. Aquella que antes comprendía su valía. Ella llevaba consigo un misterio oculto debajo de su piel, similar a una marca invisible para los demás. Después, una tarde, la encontré. El nombre de Ethan. En la cocina de un vecindario. Entre risas. Con una sonrisa en el rostro. Estableciendo contacto físico con una persona desconocida. Mi gran compañero. Rachel es el nombre de la persona. Mostraba una expresión de alegría. Lucía sin ataduras. Experimenté una sensación de falta de aire. Se acercó a mi vista desde el jardín. Lo agarró firmemente. Tan solo durante un instante. No hay necesidad de decir nada. No hay rastro de alegría en su rostro. No hay nada. Después, se observó a sí mismo. Como si los eventos anteriores no tuvieran importancia. Como si lo ocurrido no hubiera sucedido. Y en ese lugar me encontraba. Con un plato desechable repleto de alimentos que no podía ingerir. Realizando una pregunta. ¿Fue simplemente una necesidad puntual en ese instante? ¿Acaso no entendía su verdadero sentido? ¿Acaso se trataba únicamente de la felicidad del obedado? Actuó con total normalidad, como si no hubiera ocurrido nada. Permanecí inmóvil ante lo que habíamos realizado. Le doy demasiadas vueltas en la cabeza. No solo en los eventos que tuvieron lugar, sino en las razones que los provocaron. En ocasiones nocturnas, cuando el hogar se sumerge en la calma y todos descansan, me incorporo para revivir cada instante. Cada perspectiva. Cada vocablo. Cada decisión que tomé me condujo a ese límite que jamás imaginé que traspasaría. De vez en cuando, me hago preguntas a mí mismo. ¿He hecho uso de ella? ¿Acaso fui yo quien la empleaba? En una ocasión, Ethan me comentó. Colabora en que recupere mi bienestar. Todavía tengo presente lo encantador que lucía al expresarlo. ¿En qué enredo te encuentras? Colabor. Colaboré en despertar una emoción. Aunque no fuera amor. Aunque no fuera lo correcto. Sin embargo, en este momento, no experimento ninguna emoción. Debido a mi cambio de residencia, no, ya que me he recuperado. Sin embargo, la parte de mi ser que resplandeció en esa ocasión, ahora parece haber sido consumida por completo. De vez en cuando me cuestiono qué tipo de conexión me hace sentir más solo que antes de establecerla. Pues, así es como sucedió. Un instante que me colmó y posteriormente me dejó sin nada. En varias ocasiones me he encontrado en el baño, frente al espejo, practicando lo que le diría a David si alguna vez me animara a hacerlo. Me la figuro en mi mente.
El silencio que vendría después. Interrogants. El sufrimiento. Después me marcho. En cada ocasión. ¿Cómo se puede dar una explicación a algo que no se comprende del todo? ¿Cómo le comunicas al hombre con quien duermes que una vez experimentaste una sensación de plenitud mayor estando abrazado por su mejor amigo? Me resulta imposible. Por lo tanto, lo levanto. Con calma. Con precaución. De vez en cuando. Observo a Ethan junto a Rachel. Las manos se conservan a la vista en lugares públicos. Se burlan de maneras que jamás empleamos. Parecen estar disfrutando de un momento alegre juntos. Sin embargo, en ocasiones, cuando no está prestando atención, él dirige su mirada hacia mí. Y lo observo. Prefiero no hacerlo. Prefiero no hacerlo. Mi disculpa. En su rostro se percibe como una silueta. Con celeridad. Es algo que no se puede explicar. Auténtico. Como si también lo recordara. Como si hubiera percibido que algo de gran valor se ha quebrado entre nosotros, y no hay forma de repararlo. Anteriormente creía que lo nuestro era un sentimiento de amor. Sin embargo, no era así. Se trató de un acto de reconocimiento. Valorar todo lo que hemos dejado atrás en nuestra existencia, en nuestro ser. Dos individuos solitarios en busca de calor en medio de la gélida temperatura. Lo hallamos. Sin embargo, la sensación de calidez no implica necesariamente estar protegido. La proximidad no siempre implica afecto. Implica que tenías una gran urgencia por lograr algo. Lo que sea. Solo para experimentar esas sensaciones una vez más. ¿Qué sigue? En la actualidad, llevo conmigo el recuerdo de todo lo sucedido. No me alimento de ilusiones, sino de cicatrices. ¿Te has encontrado anhelando algo con tanta intensidad, solo para darte cuenta de que nunca llegó a ser parte de tu vida? ¿Hay algo que te haya hecho lamentarte, que tus manos se fracturaran, que te haya devuelto la sensación de estar viva como si fuera la primera vez en años? De repente, ¿todo quedó en completo silencio? ¿Cometí un error al aceptar? ¿Simplemente expresaba con sinceridad sus emociones? Sin él. Sin David. Con mi propia persona. Continúo recordándolo una y otra vez. En esa ocasión nocturna. En ese instante. Ese beso que lo cambió todo por completo. Intento encontrar el límite entre lo que anhelo y lo que me traiciona, pero ya no está presente. Tal vez desde el principio nunca estuvo presente en ese lugar. Tal vez el corazón actúa sin pedir autorización, simplemente se deja llevar. Se ha dañado. Se aproxima. Por lo tanto, voy a hacerte una pregunta. ¿Se trató de un acto de deslealtad? ¿Dos individuos heridos que buscan consuelo en la penumbra? ¿Dos individuos que no deseaban permanecer en soledad? Me gustaría conocer tu opinión. Hazme saber en la sección de comentarios. ¿Puedes confirmar si has visitado este lugar? En este sitio donde se entrelazan lo positivo y lo negativo en un silencio que resulta sumamente reconocible. No deseo ser la única persona que ha recorrido este camino. Si estas narraciones logran conmover algo en tu interior, algo que permanece oculto y sincero, entonces quédate. Desfruto viendo este vídeo. Hazte miembro de Heartfelt Tales Unfold. En este lugar, narramos mucho más que simples relatos. Desarmamos el corazón de las personas. En ocasiones, la tentación no alza la voz. En tu vida no caen gotas como un hombre en la oscuridad. Alza la voz. Aguarda un momento. Se le nota en el rostro la confianza que le tienes. Una persona que ha sido constante en su apoyo. Alguien que te observa en momentos en que nadie más lo percibe. ¿Qué hay acerca de la amenaza? El beso no es la clave. Lo importante es la reacción que provoca el beso. El hambre que no hace ruido. El sufrimiento que no se ve. No imaginabas la verdad que habías escondido bajo la cotidianidad, la labor y el mutismo. Descubrí que no se toleran todas las formas de deslealtad. Algunas son delicadas, dulces, lo suficientemente suaves para transmitir amabilidad. Incluso así, continúan desmantelando todo. Sin embargo, la auténtica deslealtad no radicó en mis acciones hacia David. Ni las falsedades ni la falta de comunicación fueron el problema. Fue lo que me hizo darme cuenta de que era indispensable para mí.
Evaluación del desempeño. Presta atención. Amado por otros. Experimentar una emoción. En este momento, me encuentro conviviendo con esa decisión. No como un castigo, sino como un recordatorio. Es importante recordar que incluso un contacto sin palabras puede causar un gran sufrimiento.